El poder de la palabra. Sus palabras trajeron restauración, vida, amor, paz. Y esperanza. Y su mensaje cumbre para la humanidad fue en la cruz. Con ustedes, el poder de la palabra, el mensaje que transforma tu vida. Bienvenidos al programa El Poder de la Palabra. Yo doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes nuevamente, porque este programa tiene mucho para enseñarnos y es un programa bendecido por Dios, como Asoma Visión también es un canal de bendición. El tema para este día, para ahora, es un tema muy importante. Trata sobre el conflicto entre los hermanos. Pero este tema se puede aplicar en cualquier área. Puede ser su hogar, puede ser su trabajo, el colegio, porque hay sabiduría. Es palabra del Señor Jesucristo que nos está enseñando para arreglar nuestros conflictos. El Señor Jesucristo dijo, es imposible que no haya tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas, pero una de las cosas importantes es saber manejar y resolver los problemas. Y muchos de nosotros hemos cometido errores por obrar imprudentemente, por hablar descomedidamente. Entonces tenemos que aprender a hablar con sabiduría y conocer este tema, que yo pido a Dios que abra su entendimiento y que usted pueda asimilar y poner en práctica lo que vamos a aprender hoy en este día. En Mateo el capítulo 18, del versículo 15 al 17 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es algo muy importante. Si nosotros vamos a arreglar un conflicto, es para ganar a la persona, no para destruirla. Entonces, aquí encontramos la primera clave: hablar con él a solas. Pero nosotros cometemos los errores o el error de hablar a otras personas de la ofensa que yo he recibido. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es publicar el mal o el error del hermano o de la persona que me ha ofendido. Entonces, aquí hay sabiduría. El Señor dice, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado, has salvado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si no me oyó, que yo voy comedidamente, voy con tranquilidad y voy a hablarle, a amonestarle quizás por el error que cometió, pero si no me oye, entonces cojo 2 o 3 testigos, porque dice, para que conste toda palabra en la boca de los 2 o 3 testigos. Pero ¿qué más dice? Dice, si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, porque entonces las 2 personas o 3 personas que voy llevando para aclarar el asunto deben ser testigos. Ellos también son testigos del mal que se ha hecho, que se ha efectuado. Entonces, si yo le hablé, no me oye, que oiga a los testigos. Si no oye a los testigos, entonces le digo a la iglesia, le digo a toda la congregación, porque ¿qué es lo que está pasando? Que esta persona no quiere escuchar, no quiere reconocer su error. Entonces aquí hay una sentencia. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. ¿Qué quería decir con esto el Señor? Quiere decir, no es ya más tu hermano. Él no es digno de estar en la congregación de los santos. El Señor luego enseña que dice que hay poder en el juicio, porque dice
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Yo vivía en una comunidad, formé con mi esposa, establecimos una comunidad agrícola en la selva por la zona de Macas, Morona, Santiago, para ayudar a los presidiarios que salían y no tenían lugar a dónde llegar, porque a ellos la familia ya no los quería recibir, la sociedad no los recibía. Entonces llegaron algunos y vivimos 3 años o 3 años y medio. El Señor me guió a aplicar esto en los conflictos de la comunidad y yo vi la mano de Dios porque se arreglaban los conflictos, porque al decir el Señor que lo que tú ates, que lo que tú te pongas de acuerdo con 2 o 3 será hecho en el cielo. Aquí hay poder. Si yo estoy de acuerdo, en el cielo también está de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo en poner una sanción, poner una disciplina, el Señor nos va a respaldar y esto va a ser certificado y avalado en el cielo. Porque dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Esto a veces nosotros le aplicamos en la iglesia cuando tenemos un culto, y lo cual es verdad. Cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, Él está allí. Cuando yo invoco el nombre del Señor, Él se hace presente. Pero aquí está diciendo que cuando yo tengo un conflicto, cuando he sido herido, he sido molestado, yo acudo a esta regla, a esta enseñanza sabia del Señor Jesucristo y yo voy a haber resuelto el problema. Yo lo he visto, mis hermanos. Pero es necesario, hermanos, cuando apliquemos esto, tener sabiduría, tener prudencia. En otra parte de la palabra, en Gálatas 6:1, dice, si alguno fuere sorprendido, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, con espíritu de mansedumbre, resuelvan el caso. No vaya a ser que ustedes vayan a ser tentados en lo mismo. Entonces, aquí hay sabiduría con espíritu de mansedumbre. Nuestra carnalidad, nuestro corazón, que a veces no tiene mucha espiritualidad, a veces usamos de palabras duras. Y al decir, repréndelo, no está diciendo que yo vaya a hablarle con palabras duras. Porque si soy espiritual, yo voy a utilizar palabras suaves, palabras espirituales. No voy a usar palabras carnales, voy a usar palabras espirituales, si soy espiritual. Y ese es justamente el problema en el cual nosotros estamos inmersos, en que a veces, o la mayoría de las veces, no sabemos hacer juicio en la iglesia, porque esta es una forma de hacer juicio en la iglesia, porque dice que nosotros cojamos testigos. Ayer vimos nosotros el tema sobre sacerdotes y reyes. Los reyes y los sacerdotes eran jueces, como David y como Samuel. Samuel era un profeta, era un sacerdote, pero también él hacía juicio. Él era también un juez. Y nosotros somos jueces también. Por eso Pablo dice, en otra parte dice, osa algunos, en 1 Corintios, el capítulo 6, del versículo 1 al 12, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha sido juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. ¿Por qué? ¿No hay sabio entre vosotros, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros
que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, a la iglesia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No hay sabio entre nosotros? Generalmente un siervo de Dios maduro, con años de servicio, generalmente él es una persona sabia. Es una persona que ha pasado algunas batallas y sabe cómo manejar ciertos asuntos. ¿No hay alguno ahí? ¿No podemos buscar a alguien que me pueda ayudar para resolver este conflicto? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Vamos nosotros a juicios con los incrédulos. ¿Y qué pasa con esto, hermanos? Hacemos que el nombre del Señor sea blasfemado, sea vituperado. Y por esta causa, hermanos, muchos salen resentidos. Hay resentidos sociales, hay resentidos políticos y hay resentidos eclesiásticos. Y los resentidos eclesiásticos son los que divulgan mal la palabra de Dios y ponen en descrédito a la iglesia del Señor. Entonces, no nos conviene, hermanos. En otra parte de la Escritura dice, en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice, un poco de levadura no leuda toda la masa. Un descrédito pequeño afecta a toda la iglesia. Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos un equipo. Si uno de los jugadores hace una mala jugada, afecta a todo el equipo. Pero si hay uno de los jugadores que mete un gol, hace ganar a todo el equipo. Asimismo es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que saber manejar estas circunstancias, estos problemas entre nosotros. Y como dice Pablo, ¿no es mejor sufrir el agravio, hermanos, que cometer un descrédito? Un descrédito para nosotros, los hermanos, para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, prudentes, muy capacitados para saber manejar los conflictos. Estuve en Miami hace algún tiempo. Un querido pastor muy amigo, Mario Ferro, de una iglesia muy grande allá, de 1,300 miembros, tuvo un problema con un líder de célula o de iglesia en el hogar o grupo pequeño, como se llame. Le invitó a un café a un restaurante conocido. Yo estuve ahí. Y él iba a tratar con él porque había la prohibición de no coger ofrendas en la célula. Y él había estado cogiendo las ofrendas. Pero le invitó a un café. Resolvió el asunto y ganó a su hermano. Porque yo luego le vi a él en la iglesia. No salió resentido. Entonces, eso es lo importante, hermanos. Ganar al hermano, ganar al amigo, ganar al enemigo. Y qué buena cosa es invitarle a una comida, algo, porque al momento que le digo, vamos a tomar un café para hablar, él va a ir con seguridad, con confianza, que no me va a golpear, que no me va a hacer daño. Entonces, mis hermanos, hay que tener sabiduría, hay que saber manejar los conflictos. Muchos de los rompimientos de amistad y todo viene porque no sabemos manejar estos problemas. También acabamos de leer que dice, todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Aquí hay poder. El Señor nos ha revestido con poder. La iglesia tiene poder. Lo que atemos será atado, lo que desatemos será desatado. Tenemos esa autoridad. Entonces nosotros vamos a aplicar el juicio de Dios. Los jueces de la tierra, ¿qué hacen para emitir un juicio? Para juzgar a las personas. Tienen que tener evidencias. A veces nosotros nos equivocamos, fallamos porque no tenemos verdaderamente evidencias para hacer un juicio y juzgamos someramente, juzgamos sin tener hechos reales de que realmente se ha obrado mal. Por eso la palabra dice, juzgad con justo juicio. Al decir juzgad con justo juicio, también está diciendo sin parcializarse, ni a un lado ni al otro lado.
No me voy a parcializar porque es mi amigo o porque no está de acuerdo conmigo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no sabemos manejar la oposición? Eso pasa en todo ámbito. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter para manejar situaciones de oposición. Y la oposición es necesaria. En esto estamos demostrando cómo está nuestro corazón, que ese es otro tema que vamos a traer luego. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber manejar bien nuestras situaciones. Hay ocasiones en que por temor a una confrontación, por temor a hablar abiertamente sobre el problema, omitimos. ¿Y qué pasa ahí, mis hermanos? Que nosotros nos volvemos indolentes e indiferentes. Caemos en esa trampa. Bueno, no importa lo que pase. No, cada cosa de esas son importantes. Cualquier falta, cualquier error, porque somos un cuerpo, afecta a la iglesia. Y si yo trato el asunto y sano la situación, la iglesia va a estar sana. La iglesia va a ser una iglesia robusta. No pasemos por alto los problemas. El apóstol Pablo, en el caso de inmoralidad juzgado, él hizo juicio. La iglesia, en el primer concilio del libro de los Hechos, del capítulo 15 del libro de los Hechos, hicieron un concilio, hicieron un juzgamiento, hicieron una reunión entre toda la iglesia, los apóstoles, los ancianos, los miembros de la iglesia, para arreglar el asunto, con testigos como Pablo y Bernabé. Pedro estuvo ahí. Y ahí vemos nosotros cómo se manifestó el Espíritu Santo. Porque Jacobo, después de haber dilucidado algunos problemas, después de haber tratado el asunto de los judaizantes, Jacobo se puso de pie y dijo: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que se abstengan de ahogado de sangre y de fornicación. Les pareció bien a los apóstoles y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en medio. El Espíritu Santo estaba allí. Él estaba ayudando en estos momentos de crisis. Yo he visto eso, mis hermanos. Yo he visto la mano del Señor al momento de tratar situaciones que son críticas, que sí, hasta son dolorosas, pero son necesarias, mis hermanos. Nosotros tenemos que hacer juicio. Tenemos que juzgar. El Señor nos ha dado la potestad de juzgar, pero tenemos que juzgar bien. Tenemos que analizar bien los hechos y los antecedentes. Muchas veces nosotros juzgamos legalísticamente. La palabra de Dios dice así. Eso pasaba con los judíos. Los judíos, ellos diezmaban la menta, el eneldo, el comino, pero se habían olvidado, se habían apartado de lo más importante de la ley, que era el juicio, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, el espíritu de la ley que se habla. Aún los abogados, aún las autoridades del gobierno utilizan este término, el espíritu de la ley. Porque si nos basamos solamente en lo que dice la letra, el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Cuando nosotros vamos a hacer un juicio, un juzgamiento, tenemos que hacerlo en el espíritu, en el fruto del espíritu, con bondad, con benignidad. Nosotros podemos hablar lo mismo en términos saludables espirituales. Yo puedo decir lo mismo. A mí me parece que no has obrado bien. En palabras suaves, en palabras comedidas. Tú has cometido este error. Pero no tú has cometido este error. Tú te equivocaste. Eres un... No vamos a utilizar esos términos. Nosotros hablamos no solamente con las palabras descomedidas, sino con el tono de voz. Sabemos eso, ¿verdad? El tono de voz me dice cómo está mi corazón, cómo está el corazón de la persona. Y no solamente hablamos con la voz, con el tono de voz, sino con los gestos.
aún con la parte facial. Si un corazón está amargado, está dolido, si un corazón está enojado, es violento, se mira en el rostro me está hablando. Entonces, si somos espirituales, nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes, porque justamente esa es la lucha que nosotros tenemos entre el espíritu y la carne. Los carnales son divisionistas, hay pleitos, hay ofensas, hay cosas malas, producto de la carne, producto de las obras de la carne. Pero nosotros, si somos espirituales, vamos a hacer las obras en el espíritu. Y es benigno, es manso, es con amor, es con bondad. Eso va a ayudar a nosotros. Cuando nosotros divulgamos el error cometido, ¿qué es lo que está pasando? Estamos desacreditando a esa persona. Y ella se entera por otros medios, se enojó. Y es muy probable que yo voy a perder a este familiar, a este amigo, a este hermano. Es con bastante seguridad. Pero nosotros, si somos espirituales, vamos a obviar eso. Hay muchas formas de destruir, de hacer daño a una persona. Nosotros conocemos muy bien el chisme. ¿Qué es el chisme? El chisme es un informe descomedido, malintencionado. Informes todos tenemos que presentar. A nuestros superiores tenemos que presentar informes de la realidad, sin aumentar, sin disminuir, tal cual es. Pero directo a la verdad, en aras de la verdad y de la espiritualidad y de salvar, de ayudar. Murmurar, sabemos lo que es murmurar, andar prejuiciando, andar hablando con antelación lo que realmente no ha sucedido todavía. Murmurar de algo, de un error entre algunos, estar hablando entre algunos, y eso es murmurar. Criticar, la crítica es muy dañina y nosotros tendemos a criticar. Criticamos al gobierno, criticamos el tránsito, criticamos en el hogar, criticamos al pastor, criticamos en la iglesia, criticamos de todo, hermanos. La crítica es muy dañina. Cuando hay algún error, en lugar de andar murmurando, criticando, juzgando, llame a su amigo, a su hermano, a su familiar. Esto se puede aplicar aún en las parejas de hogar. Si hay algo que no está bien con su esposo, llámele a él solo, no delante de los hijos, no delante de amigos, a él solo y dígale, vamos a hablar, marido, esposo, vamos a hablar. Yo quiero decirte esto, a mí no me gustó tal cosa. Con mi esposa practicamos eso, mi hermano. Y nosotros vemos la bendición en lugar de yo estar repudiando a mi esposa, en lugar de estar maquinando cosas negativas. Voy a tratar de resolver en esto, pero yo tengo que hablarle con mucha dulzura, tengo que hablarle con mucha sabiduría, con mucho tino. La mujer al menos es muy sensible, a la mujer no se le puede gritar. Yo le gritaba antes a mi esposa, pero aprendí esto cuando el Señor cambió mi corazón, que de eso vamos a hablar en el próximo tema, y entonces, mis hermanos, Dios cambió esa violencia, esa ira, y ya llevo años que no peleamos con mi esposa, son más de 20 años, y eso para mí fue un milagro, porque yo crecí en violencia, yo fui muy violento, hermanos. Entonces, hermanos queridos y televidentes que me están escuchando, hagamos la obra de Dios conforme Él manda. Esta es una enseñanza de sabiduría, esta es una enseñanza para que nosotros aprendamos a resolver nuestros problemas. El Señor quiere que nosotros salvemos al hermano, salvemos el hogar. ¿Cuántos hogares se destruyen por no saber arreglar nuestras situaciones, mis hermanos? ¿Cuánto daño se ha hecho por la intemperancia, por la violencia? ¿Cuánto daño se ha hecho sin premeditar, sin ver el daño que se va a hacer?
Muchos de nosotros nos separamos, nos divorciamos sin pensar en los hijos. ¿Cómo quedan esos hijos? ¿Qué es lo que vamos a sembrar en ellos? Más pensamos en nosotros nada más, en nuestro egoísmo, en nuestro bienestar, pero no pensamos en los demás. Si este mensaje ha llegado a usted y usted necesita sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio, la base, el fundamento de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a hacer daño, a perjudicar a su prójimo. Haga esta oración conmigo para pedir la sabiduría de Dios. Entregándose usted al Señor, Él le va a dar sabiduría. Repita conmigo esta oración. Padre Santo, que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, yo te pido perdón, porque sí he ofendido, sí he hecho daño. Perdóname, Señor, y dame sabiduría para cambiar, para resolver mis problemas a la manera de Dios, a la manera tuya, no a mi manera. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga. Hay unos teléfonos ahí en pantalla. Llámeme, que estoy dispuesto a contestarle en lo que sea posible. Dios los bendiga. Amén. Usted estuvo viendo El Poder de la Palabra, el mensaje que trae salvación y vida eterna. Muchas gracias por su sintonía al Poder de la Palabra. Si quieres adquirir una copia de los mensajes, puedes comunicarte al 2244-123. El Señor quiere que logres grandes cosas con tu crecimiento espiritual. Obtén una copia del mensaje. Para más información, visítanos en el Facebook de Asoma Visión.